Dios los bendiga, buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Vamos a darle seguimiento a un tema que inicié hace 5 semanas. Hoy es el quinto título, la quinta entrega, la quinta predicación, para todos los que les gusta anotar. Recuérdense bien que el tema general es cuidando mi testimonio. ¿Cuántos están cuidando su vida, por cierto? Acuérdense bien que cuidar habla de edificar, ¿no? Cuidar habla de alimentar, habla de respaldarnos. Y bueno, vamos a abrir nuestro corazoncito, aparte de que abran su Biblia, por favor, en Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, por favor. No hay nadie nuevo, no hay caritas nuevas, no se me pasa nadie, todos somos de casita. Oh, perdón, qué bueno que me acordé. ¿Se puede poner de pie, por favor? Queremos escuchar su nombre, queremos conocerle. Casa de oración es una casa que se abre el domingo, se abre jueves a las 7 de la noche. Estudiamos la Biblia. Hoy por la tarde, ya se dio cuenta, haciendo cita, 2 de la tarde. Y bueno, le extendemos la invitación antes de que se me olvide. Este próximo 24, que es el Día de Acción de Gracias, tenemos un servicio a las 2:30 de la tarde, iglesia. Y es usted bienvenida junto con su familia. ¿Okay? Compartimos la palabra del Señor, le vamos a dar gracias, Señor, ¿verdad?, por varias cosas, y enseguida vamos a compartir alimentos. ¿Su nombre, por favor? Iraíz. Iraíz, ¿es originaria de México? México. ¿De qué parte, perdón? De la Ciudad de México. Ok, no se siente, queremos darle un reconocimiento, que esa oración les da un distintivo a todas las personas. ¿Cuánto le dan un aplauso bien fuerte al Señor Jesús por la vida de hermano y amigo en casa de oración? De su casa, bienvenida. Nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Por ahí las hermanas que están a un ladito, por favor, arrímense, salúdenle, díganle que está bienvenida. Los que lo tengan al alcance, extiendan la manita, por favor. Díganle Dios le bendiga, bienvenida. Que no sea la primera ocasión, ¿verdad? Bueno, extiendan la manita por ahí, ¿ok? Dios nos la bendiga y muchísimas gracias. Muy bien, vamos a entrar en materia, mis hermanos. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene preparado para hoy. ¿Cuántos vienen con esa expectativa siempre? ¿Cuántos? ¿Todos? Déjenme les digo que es un privilegio sentarse y escuchar la palabra del Señor. Si saben que son horas y horas para preparar el alimento. Miren, ayer a Ernesto, el esposo de Rosy, mi tía, lo contrataron para hacer una comida. ¿Saben desde a qué hora se fue? Se fue, si no estoy mal, lo fueron a recoger como a las 10 de la mañana. Eran 8 de la noche y no había comido, mis hermanos. Y él fue el que preparó la comida. Todas las personas llegaron a las 7 de la noche, tal vez, yo no sé, y se sentaron y comenzaron a comer. Y el que preparó la comida todavía se tuvo que ir a echar un baño porque terminó cansado y sucio y no había comido, mis hermanos. Un largo día, imagínense, una larga rutina. ¿Para qué? Para que llegaran las personas, se sentaran y saborear su platillito. Yo me deleito cuando hay predicadores aquí, o voy a veces a California, me siento, miren, a comer. Es un privilegio definitivamente, así es de que es un privilegio, nos cuesta preparar la comida, así es de que abre su corazoncito, vamos a aprender, ¿ok? ¿Cuántos están listos para aprender? A esos Dios los usa, ¿ok? Al que está dispuesto para aprender. Lo dije una vez y no me voy a cansar de decirlo. No busque ser el mejor, sino busque ser, ¿de qué? De provecho. Qué bueno que aprende. Esos son los que Dios utiliza, ¿ok? Muy bien, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Vamos a leer los versículos del 10 al 13, si es tan amable. El tema que lleva esta predicación es la palabra que actúa en los creyentes. La palabra que actúa en los creyentes. Vamos a aprender, ¿ok? Síganme con su vista. Voy a darle lectura. Capítulo 1, versículo 10 a 13. ¿Dije primera? Sí, primera. Perdón. Segunda. Perdón, 2, perdón. Le puse uno aquí en mis notas. Ese es el 2, perdón. Sí es la primera carta, más que es el 2:13, perdón. Qué bueno que me equivoco, porque no dejo de ser un simple ser humano
El día que diga yo ya no me equivoqué, mis hermanos, me zarandeó Satanás. Qué bueno que me equivoco, ¿verdad? Dios me muestra cada día mi débil humanidad, y eso es bueno, eso es muy, muy provechoso. Muy bien, 1 Tesalonicenses 2, versículo 10 al 13, por favor, sígueme con su vista. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos portamos con vosotros los creyentes. ¡Wow! Qué tremendo testimonio de Pablo hacia los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, estoy leyendo el capítulo 11, el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria, el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, la oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra que actúa en los creyentes es el tema, mis hermanos. Escuchen bien, le voy a leer la misma porción bíblica en el capítulo 13 en dos diferentes versiones. Escuchen bien, está bien interesante. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: además, siempre damos gracias a Dios, porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios. Cuenta que les van, cáchalo, parte de nuestro Padre, y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios, y hace que los que confían en Él, ¿cuántos confían en Él?, cambien su manera de vivir. Escuchen bien lo que dice la Biblia el día. Por eso, no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando le predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron, no como si fuera palabra de hombres, sino lo que realmente es palabra de Dios. Y esta es la palabra que transforma a ustedes, los creyentes. Quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos se han dado la tarea o cuántos han tenido la oportunidad de entrar a una rutina para perder peso? ¿Alguien algún día ha propuesto, verdad, ahí en su, ¿qué puedo decir? En su mente, en su corazón, yo no sé, rebajar por X motivo? ¿Cuántos? Es algo muy común aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente, por las comidas que están cargadísimas de cosas que alteran la salud. Bueno, por muchas razones hay personas que toman la decisión de bajar peso por muchas razones. Por muchas razones. No tiene que ser exactamente a veces por mirarme bien. Hay muchas razones, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el propósito que tú tienes al decidir bajar de peso? Yo les aseguro que ustedes tienen más de una, por lo menos. Pero bueno, usted piensa y dice, bueno, vamos a comprar un producto, te ofrecen X producto, yo no sé. Y tú te pones a hacer, te vienen muchas cosas en mente, ¿no? Número uno, te aseguras que el producto sea natural, porque nadie quiere dañar su cuerpo, ¿verdad? Tal vez el número dos, ¿qué puedo decir? Es algo que no te intoxique, ¿no? Algo que no te dañe. Algo que no tenga consecuencias secundarias, que sí, pues, lastimosamente la mayoría de cosas vienen alteradas. Algo que no tenga, ¿verdad? Algo que no te provoque, yo no sé, mayores problemas. Casi siempre miras esa parte, ¿verdad? Pero lo que no se te puede olvidar es que todos, absolutamente todos, esperamos como prioridad que el producto que tú estás ingiriendo, en este caso, tenga efectos. El producto definitivamente tiene que actuar favorablemente. ¿Para qué? Para que usted obtenga satisfacción, ¿no? Actuar. Eso es lo que esperan, definitivamente, ¿verdad? A favor. Pero ¿cuál es el lado B? Bueno, el lado B te advirtieron muy bien, ¿verdad? Que debes de dejar de comer X cosa, ¿verdad? Hay muchas cosas que muchas veces te advierten. Tienes que suspenderlas, no puedes seguir X alimentos, yo no sé, especialmente en exceso.
y te dicen algo, te dan instrucciones. Por favor, la dieta la debes de acompañar con ejercicio. Pero bueno, tú dices, no, pues a mí me plació acompañarla con 10 enchiladas, con 13 sopes. A mí me plació acompañarla con 2 o 3 panes diarios y sentadito tras del sofá. Bueno, ¿qué sucede, cristiano? ¿Qué sucede? Cuando ya no seguiste las instrucciones, no hubo efecto, no hubo resultados, no los esperes, definitivamente, no los va a haber, ¿okay? No es mágico, no hay satisfacción, reclamas, te ofendes, quieres regresar al producto, te haces la víctima, y al último, ¿sabes a quién le terminas echando la culpa? Al producto. ¿Cómo lo conectamos a lo espiritual hoy día? Bueno, precisamente el tema es específico. La palabra del Señor tiene que actuar en los creyentes, pero muchísimas veces no lo acompañamos con los ingredientes que Dios quiere que los acompañemos. ¿Ok? No puede actuar definitivamente la palabra del Señor, porque hoy día, ¿verdad?, nos topamos con muchas situaciones y, bueno, ¿qué pasó ahí? Pues como que falló. Yo esperaba ahí, ¿verdad?, que lo que yo atesoré iba a trabajar al 100%, no lo acompañaste definitivamente. No seguiste la instrucción. Dios te dio exactamente lo que necesitabas, pero vamos a abundar en el tema y vamos a aprender algo, ¿ok? Si yo lanzo una pregunta aquí, ¿verdad?, a los creyentes, ¿cuántos saben que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más filosa que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo, partiendo el alma y espíritu, discerniendo los pensamientos de nuestros corazones? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? De hecho, hay una palabra muy interesante, no tienen que ir ahí, la pueden anotar, los Salmos 19, versículo 19:7, dice la palabra del Señor, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová, los preceptos de Jehová, la palabra de Dios, mis hermanos, es poderosísima, ¿ok? Dice la Biblia que tiene la capacidad de convertir el alma. La palabra alma, del hebreo nefesh, ¿saben qué significa, cristiano? Significa vida, significa aliento, significa algo, ¿verdad?, que infunde aliento hasta lo más, ahora sí que hasta lo más profundo, es algo impalpable, que usted y yo podemos manifestar, pero no lo podemos ver. Es decir, los dichos son capaces de transformar tus sentimientos y tus emociones. Los dichos de Dios, mis hermanos, tienen la capacidad de ubicar y de equilibrar todos los sentimientos, que muchísimas veces los tenemos bien secularizados, mis hermanos, ¿no? Las emociones se tienen que ubicar y calibrar. ¿A qué recurro? La palabra, mis hermanos, y tiene el poder, ¿no? De hecho, esa palabra alma, cuando dice que la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma, me llamó muchísimo la atención, porque cuando Dios creó al hombre, póngame muchísima atención, cuando Dios creó al hombre, ¿no?, según Génesis, el primer hombre fue Adán, ¿verdad?, y en segundo término fue Eva. Dice la palabra del Señor que lo crió a su imagen y a su semejanza, ¿verdad que sí? Muy bien. Miren, cuando Dios formó a Adán, ¿no?, a su imagen, a su semejanza, bueno, entiéndase que le transmitió, perdón que me se interrumpa, ¿tiene frío congregación para que pongan el aire? ¿Tiene frío? ¿No? Bueno, les pregunto, ¿qué? No sé, que se me vayan a congelar. Muy bien, cuando Dios creó a imagen y semejanza al primer hombre, miren, Adán tuvo un privilegio tremendo, mis hermanos. Él recibió, la vida de Dios la recibió, ¿ok? Él recibió también el carácter, la voluntad también iba incluida, ¿ok? Toda la personalidad que Adán recibió, mis hermanos, eran esos caracteres divinos, esos rasgos divinos que le distinguen a Dios. No estoy hablando que somos dioses, ¿ok? No se vayan por ahí, ¿verdad? Aunque muchos lamentablemente miran al hombre como Dios, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió, Marco? Bueno, fueron alterados, usted sabe mejor que yo la Biblia. Fueron alterados, fueron destruidos, fueron arruinados por culpa del pecado. Pero Génesis 20, del 1:20 al 24, narra que Dios por su palabra creó, escuchen bien, del agua creó a los animales, ¿okay? También de la tierra. Se los dejo de tarea, ¿ok?
Pongan muchísima atención. Pero ¿cuántos saben que Dios no agarró un burro y le sopló? ¿Cuántos saben eso? Dios no agarró una ballena y le sopló. La Biblia dice que Dios dijo y se hicieron. Una pregunta. Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pregunta, cristianos, ¿acaso los animales no son seres vivientes? Claro que sí. Pero nomás imaginen el privilegio tan grandísimo que tuvieron, en este caso, los primeros dos hombres, y que tenemos usted y yo, al recibir el soplo divino de Dios. De hecho, ¿verdad? Los rabinos, los estudiosos de la Biblia, y bueno, tiene mucho, ¿verdad?, que ver con esto. Opinan que ese soplo divino fue en donde el hombre se distingue de los demás seres humanos para ser inteligentes, aunque muchas veces actuamos, mis hermanos, como que no tuviéramos cerebro. En ese soplo divino, según los que saben, dicen que se recibió la capacidad no solamente de señorear, sino de razonar. Y tiene mucho sentido, porque imagínate, si le hubiera dado ese soplo a un animal, yo creo que nos pusieran una muestra para vivir, mis hermanos, que a veces nos dan lecciones los animalitos. Pero ellos no tuvieron ese soplo divino, mis hermanos, ¿ok? De hecho, ¿verdad?, estaba estudiando esta palabra, alma. Y bueno, el hombre recibe algo completamente de parte de Dios. ¿Y por qué los quiero llevar hasta allá, mis hermanos? Porque eso precisamente es lo que Dios puso en usted y en mí, entre muchísimos otros atributos, para que retengamos y permitamos que la palabra de Dios actúe. Muchas veces decimos, ¿y en mí qué? Pues no sucede nada, yo leo la Biblia, yo la estudio, yo hago, y no pasa nada. Bueno, vamos para allá. Hay varias razones, ¿verdad? Pero, ¿cuántos consideran que para cambiar todas nuestras actitudes negativas debemos inhalar el aliento de parte de Dios? ¿Okay? La vida de Dios viene incluida en la palabra, mis hermanos. Y bueno, vamos a entender algo. Nunca piensen que la palabra del Señor viene de parte de hombre. En sí hay doctrinas de hombres, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso a usted, ¿verdad?, se le está enseñando de una manera sistemática y un poco profunda, ¿verdad? Porque bueno, hacemos lo que podemos para que usted no se deje mover de la manera que usted aprendió a Cristo, ¿no? Entonces, al recibir el aliento de Dios, mis hermanos, al retenerlo, ¿no?, usted y yo recibimos y retenemos el consejo para convertirnos a favor de lo que Dios exige, ¿no? Entonces, vamos a leer una vez más 2:13 de Tesalonicenses, por favor, para entrar al tema. Tesalonicenses 2:13. ¿Vamos ahí? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, lo que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿En cuántos verdaderamente está actuando la palabra del Señor? Nadie me responda. En cuanto, solamente reflexionen. ¿Qué está haciendo la palabra del Señor? ¿Cuál es la acción? Si saben que el verbo, ¿verdad?, de hecho el verbo, si usted lo pone ahí en el sujeto y el predicado, el verbo es el que le da el significado a todo el enunciado, ¿sí o no? ¿Ah? Y hay que usar los pronombres para entenderle muy bien al verbo, ¿ah? La palabra del Señor dice que el verbo es la palabra, es la misma vida, ¿no? Ahora sí que puesta en este papel que tenemos usted y yo enfrente. Muchos lo tienen a lo mejor ahí en su dispositivo, pero es palabra de Dios, ¿ok? Ahora, ¿por qué la palabra de Dios no actúa en mí? ¿No? ¿Por qué me canso de leer y escuchar la Biblia y no veo efectos en mi vida? Bueno, según la Biblia, vamos a tocar puntos. Número 1, ¿no?, nunca debemos de atribuir divinidad al mensajero, sino al mensaje. Muchísimas personas, ¿verdad?, que a veces nos paramos ahí en un púlpito y si no fue mi mensajero favorito, dices tú, no, pues nos vamos de aquí. Aquí no va a haber palabra del Señor porque no vino a quien yo admiro.
De hecho, en Hechos 14, del 8 al 18, narra la palabra del Señor que los habitantes de una región llamada Listra confundieron a Pablo y a Bernabé con dioses en forma de hombre, de que empezaron a hacer tremendos milagros y prodigios. ¿Y qué hicieron estos hombres, mis hermanos? ¿Les aplaudieron? La Biblia dice que los rechazaron con tremenda indignación, ¿sí o no? ¿Ya? Los rechazaron sus actitudes. Bueno, a lo mejor dice, oye Marco, es que yo no hago eso, es que yo no veo yo no he hecho eso de que me le postro a un hombre, ¿verdad? Por lo bonito que predica. Bueno, tal vez no, mis hermanos, pero muchas veces equivale a tener mi predicador favorito, ¿no? Muchas veces equivale a eso. Entonces usted le atribuye de divinidad al mensajero, llama al mensaje, ¿no? De hecho, ¿verdad? De hecho, ahí en Casa de Oración, en Guadalajara, hubo una ocasión que le prestaron el púlpito a alguien que apenas estaba aprendiendo español, no hablaba muy bien el español, ¿verdad? Si no estoy mal, fue el que está predicando ahí en Chiapas. Bueno, le prestaron el púlpito y no, pues, que cada palabra que decía, ¿verdad? Los pastores ahí encargados hasta se agarraban la cabeza y decían, ¿cómo es posible que lo puse ahí a predicar? Y seguía, ¿no? El predicador ahí estaba, y ya, todos los días ahí, ¿verdad? Casi se mordían las uñas, ¿no? ¿Cuál fue su sorpresota de todos los pastores de Casa de Oración? Especialmente del pastor Olivares, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando el predicador termina y dice, si a alguien tocó su corazón este mensaje, pase al púlpito, por favor, porque muy probable es que usted tenga que ponerse a cuentas delante de Dios. Hermanos, dicen que se llenó el lugar aquí enfrente. Pero muchas veces le atribuimos divinidad al mensajero. Y el mensaje, pues ya me lo sé. Bueno, Dios puso en el lugar adecuado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros actuamos de una manera pero tan irreverente, ¿no? E injusta, que creemos que nomás a Dios nos usa. Perdón, nomás a mí me usa. No, definitivamente no. Dios usa a quien Él se place y quien se dispone, ¿verdad? Jeremías 17, versículo 5 dice, maldito el varón que confía en el hombre, que pone por carne, por su brazo, es decir, que yo me apoyo, ¿verdad?, en un hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Solamente imaginen, mis hermanos, los tremendos mensajes que Cristo Jesús le lanzaba a la audiencia. Dios encarnado, Dios vivo, mis hermanos. Tremendos mensajes que le lanzaba. ¿Y qué decía la audiencia? A Moisés conocemos, sabemos que a Moisés sí le habló el Señor, pero no sabemos ni de dónde viene, es un simple carpintero. Te puedes regresar a hacer mesas si quieres. Tremendos mensajes, mis hermanos, los mensajes que hoy usted y yo nos deleitamos, ¿no? Pero bueno, ellos le atribuían divinidad al mensajero, ¿no? Al mensajero. Qué terrible situación. Esa palabra recibida, ¿cómo va a actuar? Yo les pregunto. No, la anulas, definitivamente, ¿verdad? Pablo le dijo a los Gálatas, ahí en el capítulo 1, del 11 al 12, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí, dice, no es según hombre, ni lo recibí por medio de hombre, ni tampoco me fue enseñado de una manera humana, sino que le recibí por medio de una revelación de Jesucristo. O sea, tenemos que saber establecer principios y poner las cosas en su lugar, mi hermano. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, la persona que se dispone a aprender, mis hermanos, miren, va a aprender de una manera, ¿no?, amplia, porque nunca podemos despreciar la palabra del Señor, mis hermanos, es el mismo aliento de Dios. No te preocupes de quién viene, ¿verdad? Recíbelo. Pero una vez más, no estamos hablando que te vas a meter en una doctrina errada, porque de ahí venimos huyendo, de ahí anda corriendo la gente, ¿verdad? En esos lugares, ¿verdad?, donde sí te leen la Biblia, te puedes meter incluso a una secta. Esta secta llamada, ¿cómo se llama? Una secta que recién se inició, no tiene mucho tiempo, la luz de la vida, no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, ellos también te pueden leer la Biblia, pero no porque el hecho de que te leyeron la Biblia significa que es un lugar sano, ¿verdad? No, tenemos que saber aprender a discernir y mirar dónde te vas a meter. Punto número 2, mis hermanos,
La Biblia dice que tenemos que recibir con atención la palabra proclamada. Vayan por favor una vez más al versículo 13, voy a darle lectura. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, ahí dice, no como palabra de hombres, la recibisteis. Miren, la palabra recibir, según el griego, explica que es recibir de otro, significa aprender de otro, significa rellevar, retener, ¿no? Es decir, ¿saben que la palabra aprender significa aumentar tu conocimiento? Aumentar, ¿ok? Tu conocimiento, crecer en conocimiento. Aprender no solamente por investigación, sino por observación. Dice la Biblia, ¿verdad?, que los tesalonicenses daban tremendo testimonio, porque por observación aprendían de sus líderes espirituales. Y por observación, definitivamente, usted y yo predicamos la palabra del Señor de una manera poderosa. ¿Ah? Los tesalonicenses fueron unas personas que se alejaron de la plena idolatría, mis hermanos, para obedecer al Dios vivo, según el Evangelio, ¿no? Y recibían el consejo, teniendo muy presente que sus líderes espirituales eran depositarios de todas las verdades de Cristo. Eso es importante, ¿ok? Que al que usted escucha, que al que usted mira, esté usted seguro de que sea verdaderamente depositario de las verdades divinas. Asegúrese de eso, ¿no? No lo ponga como que si a ver o no, asegúrese. ¿Cuántos saben que a Cristo Jesús lo conocemos? Aprendemos de Él a través de su doctrina. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? Pero muchos solamente nos quedamos con la pura letra. Este libro, mis hermanos, con papel y letras no tiene poder alguno si usted no recibe la sustancia. ¿No? Si usted no lo agarra y lo exprime, ¿verdad? Y recibe lo que tiene, este libro no deja de ser papel y tinta, mis hermanos. Lo que pasa cuando usted y yo nos disponemos y, a ver, déjame ver, Señor, ¿qué es lo que me vas a dar? Vamos a exprimir la sustancia. No, mis hermanos, usted se echa un licuado tremendo, ¿verdad? Poder de Dios que verdaderamente va a actuar en usted y en mí, ¿no? Entonces, no nos conformemos con un mero conocimiento de quién es Cristo. Tenemos que aprender quién es Cristo, pero también tenemos que adherir mi conocimiento y caminar como Él anduvo. Tenemos que completar, ¿ok? Efesios 4, versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice la palabra del Señor ahí en San Juan 1:8, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué hicieron, mis hermanos? No le recibieron, ¿ok? Mira, yo tengo que aprender de este carpintero, o sea, enséñame a hacer mesas, Jesús, ¿no? Tal vez eso sí hagas mejor. ¿Yo por qué tengo que aprender palabras de un ser humano igual que yo? Porque para ellos no era más que un simple ser humano, así como para el musulmán y muchos otros sectarios, Muchísima gente que según está predicando el Evangelio y a Jesús no lo bajan de un simple ser humano, mis hermanos. No puedo conciliar yo con doctrinas así. Una doctrina legalista es sumamente peligrosa. ¿Saben por qué? Porque al comenzarle a añadir a cosas que son válidas, empiezan a sacar la persona de Cristo. Y al ratito la esencia de Cristo ya no es el centro, sino sus cosas. Las doctrinas sectarias y los legalistas están en un terrible error, mis hermanos. ¿Ok? Y usted y yo, sería casi imposible crecer en un lugar así. Porque le ponen al saco y le ponen al velo, pero eso sí, Cristo Jesús, ¿o dónde está? ¿Dónde lo dejaste? Eso es terrible, mis hermanos. Es una doctrina peligrosa. Es una doctrina que aparentemente no tiene mucho de agresión, pero por supuesto que están agrediendo a la misma persona de Cristo, Jesús, mis hermanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Romanos 10:17, la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Cuántos confían en Dios a través de su palabra? ¿Cuántos llegaron de ustedes y les dijeron: oye, ¿te gustaría entregarle tu vida al Señor Jesús?
¿Y cómo le hago? Si se acuerdan al ciego que, bueno, se la pasó toda su vida en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que nació ciego. Si se acuerdan cuando tuvo un encuentro con Cristo Jesús, ¿qué decía? ¿Crees en Jesús? Pues quisiera yo mirarlo para creer en Él. Y los demás que los miraron, ¿qué hacían, mis hermanos? Ellos seguían creyendo en un cordero. No, yo creo más aquí en un chivo y el cordero de Dios paseándose en medio de ellos. Qué terrible ceguera. El mismo cordero de Dios predicándole, insistiendo que se arrepintieran, y ellos atribuyéndole más poderes a un chivo. Qué terrible situación, ¿verdad que sí? No le quisieron recibir los suyos, ¿verdad? Los judíos. Punto número 3, debemos abrir el corazón y recibir el soplo divino de parte de Dios. Recordemos, mis hermanos, que recibir, entre una amplia definición, también tiene, cuando yo digo recibo, es que yo apruebo, ¿ok? Cuando yo digo recibo, es que yo me apropio de todos los bienes. Cuando yo digo recibo, es que hay una bienvenida calurosa. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me abro, mis hermanos, y recibo la palabra del Señor, lo apruebo porque considero que es correcto. Si usted está aquí y dice, Marco, yo considero que la palabra del Señor no es inspirada por Dios y es puramente humana, usted está perdiendo su tiempo aquí. Para que usted reciba de parte de Dios, debe de creer porque es necesario que el que cree que hay un Dios, es necesario que le crea y que existe, que le hay. ¿Sí o no? Si no, pierdo mi tiempo, ¿verdad? Entonces yo recibo porque apruebo, considero que es correcto, considero que es acepto, considero que es confiable y me apropio, me adueño de ello. ¿Okay? Le doy la bienvenida porque, bueno, la bienvenida se supone, ¿verdad?, que es una manifestación de usted y mía de una manera calurosa, de una manera alegre, ¿verdad? Es una expresión de regocijo que nace de mí. ¿Cuántos han recibido a alguien? De buena gana. No de esos, ¿verdad?, que como que haces la boca chueca y pues ya que... No, eso no. De hecho, ¿verdad?, pueden levantar la mano para que les haya una liberación. Ponemos las notas, ¿verdad? Si hay alguien aquí, por favor. Muchos no entendemos, mis hermanos, que no es suficiente escuchar o estudiar la Biblia como un puro documento humano. No es suficiente, ¿ok? Quien no percibe la voz de Dios más allá de la pura letra humana, mis hermanos, jamás conocerá los efectos sanadores que tiene el mensaje. Porque la palabra en sí no tiene, esta palabra no tiene en sí. Una vez yo me lo acerqué a alguien, oye, ¿les gustaría escuchar el mensaje de arrepentimiento? Y me dice, no, ¿traes Biblia ahí? ¿Me la prestas, por favor? Sí, te la puedo prestar. Y ahí estaba, ¿no? A ver, déjame ver. A ver, y se me acercó con cuidadito, digo, no, ten, agárrala. Y él agarró así, ¿no?, un poco, así, despacito, ¿no? Haz de cuenta como que agarra algo con espinas, ¿no? Digo, no te preocupes, la palabra del Señor, lo que tú necesitas es la sustancia que hay dentro, a través del estudio profundo. Esto es un libro. Si yo agarro y lo aviento, yo no perdí mi salvación porque aventé un libro, ni me la gané tampoco. Pero cuando yo la escudriño, la escucho, la exprimo, la recibo, no, mis hermanos. ¿Ah? Y este hombre, ¿verdad?, miraba así el libro, la Santa Biblia, ok, bueno, así le llamamos a la palabra del Señor. Pero el papel y el lápiz y el papel y la tinta no son santos. La Biblia dice que solamente usted y yo los podemos santificar porque Dios es santo, ¿verdad que sí? Por eso muchísimos teólogos hoy día que pasan su vida estudiando la Biblia le dan una tremenda interpretación, no hay duda. Sin embargo, se vuelven insensibles a la autoridad divina y desconocen la sustancia que hay en él. ¿Saben por qué, mis hermanos? Miren, desconocen los escritos, ¿no?, que ellos comienzan a estudiar de una manera profunda, ¿ok? Porque el poder transformador, al poner su mirada totalmente en un simple libro, ¿ok?, les acontece lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor dice que a Moisés, cuando se encontraba delante de Dios, dice la Biblia, que le brillaba su rostro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y estos hombres dicen que se espantaban. ¿Cuántos se espantan de que tienen una relación cercana con Dios, de los que conoce usted?
¿Verdad que sí se espantan? Yo, ¿verdad? Tengo la oportunidad a veces de encontrarme con gente que viene de mi pueblo de visita aquí. Y, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Ya no te dedicas a la pelota? ¿Ya no juegas fútbol? No, ahora soy predicador de la palabra del Señor. Ah, sí, ahí nos vemos, muchísimo gusto mirarte. ¿Verdad que sí? Uno puede sentir. La gente que no tenía compromiso con Dios se asustaba de la cercanía que tenía Moisés a Dios. Y muchísima gente se asusta por la cercanía que mira, que usted y yo tenemos delante de Dios. Eso espero. Esa es mi oración. La Biblia dice que ni Dios obliga a nadie. Yo no voy a obligar a nadie. Pero esa es mi oración. Que usted tenga una cercana y estrecha relación con el Señor. Para que la gente admire tu verdadero diario vivir. Para que tú adornes, mis hermanos. Ahí no nos paremos, ¿verdad que sí? Estas personas pusieron el ojo y les aconteció exactamente como al pueblo de Israel, ¿verdad? La ley solo quedó escrita en piedras alisadas, pero jamás las escribieron en sus tablas de su corazón. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3, versículo 3. Siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en tu corazón. Eso es, mis hermanos, lo que usted y yo tenemos que manifestar, que la palabra del Señor esté aquí. ¿Ah? Muchas personas lastimosamente pues no van a la Biblia, no van a la palabra del Señor. ¿Qué hacemos cuando llega una tribulación, una prueba, una lucha, la duda? ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿De dónde agarramos? Tenemos que tener palabra aquí, ¿verdad? Y si no la tiene, ¿verdad? Bueno, aquí, bueno, ayúdese entonces. Vamos a los escritos, para que usted la reciba y la atesore. La palabra del Señor, como punto número 4, mis hermanos, la palabra de Dios cumple su propósito siempre y cuando haya permiso. ¿Ok? ¿Cuál es? Voy a darle una vez más lectura al versículo 3, si usted si es tan amable. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, la oíste de nosotros, fíjese bien, ¿no? Dios de parte de hombres, de que cuando la recibiste de Dios, la oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la inspiración de Dios, el soplo divino de Dios. Y en la última parte, como dice Cristianos, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí, por cierto? ¿Todos somos creyentes? Qué bueno. Esto es para usted. La palabra actuar del griego energeo, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Es un sinónimo a la palabra energía, de nuestro castellano, energeo, energía. ¿Y saben lo que significa, mis hermanos? Significa ser activo. ¿Saben que la palabra ser activo es algo que produce inmediatamente un efecto de una manera energética? ¿Qué significa entonces, Marco? Miren, la palabra del Señor, cuando usted y yo la recibimos, debe de producir inmediatamente un efecto. ¿Cuántos se arrepintieron de corazón cuando escucharon la palabra del Señor que les perforó por primera vez? ¿Cuántos? ¿Sí se acuerdan? Y el efecto tremendo que provocó. A mí nadie me dijo nada. Yo llegué a mi casa, miren, y tiré infinidad de cosas y nadie me dijo nada. ¿Qué sucedió? La palabra del Señor comenzó su acción en mí. Nadie me puso la pistola, nadie me dijo qué tirar o qué guardar, nadie. La palabra del Señor comenzó inmediatamente a hacer en mí. La palabra energeo, que es la palabra actuar, también significa eficiente, significa operar, significa eficaz, porque la palabra del Señor tiene el poder de ser, es viva, ¿ok? Es viva, no es un soplo de hombre. Un soplo de hombre te puede nomás ahí medio tocar el sentimiento, pero la palabra del Señor tiene una capacidad, mis hermanos, y por supuesto que actúa, siempre y cuando usted lo permitamos, ¿ok? La palabra eficaz, ¿saben lo que significa? Significa que produce el efecto esperado. A ver, Marco, a ver cómo está eso. Porque yo pues no he recibido el efecto esperado. O sea, yo quiero ser el apóstol Pablo. Yo quiero ser María Magdalena, ¿verdad? Ese que echó 7 demonios el Señor. Yo quiero amarlo así, Señor. Y no pasa nada, ¿verdad?
domingo tras domingo, y Señor, perdón, Marco Antonio, pues me cuesta y no actúa nada en mí. Esa energía no produce inmediatamente nada en mí y ya me estoy desesperando. Miren, ¿a cuántos han recibido un piquete de alacrán? ¿Cuántos? Yo sé que hay algunos, ¿verdad que sí? Miren, yo no sé qué pasa, ¿verdad? En muchas personas no hay efecto. Yo no sé por qué no hay efecto. Creo que a mí, yo supongo que nunca me picó uno, y es curioso. Viví en un pueblito, ¿verdad? Más remoto que Tangamandapio, mi pueblito, había muchísimo alacrán. Miren, yo miraba el efecto tremendo que tenía el veneno que inyectaba el alacrán. Miren, casi enseguida la persona empezaba que se le tapaba la nariz, se le tapa la respiración, y bueno, empiezan, ¿verdad?, a tener reacciones como babear, yo no sé, a lo mejor los que experimentaron, pero el veneno tiene una reacción inmediata. Se duerme ¿Sí? la lengua. ¿Sí o no? Sí, Bueno, se duerme la lengua, a lo mejor se entumen. Bueno, pero yo podía mirar, mis hermanos, qué terrible efecto tenía el piquete de un alacrán. Era un efecto, mis hermanos, casi al instante. ¿Sí o no? Ahora les hago una pregunta. ¿Se podrá comparar un veneno de alacrán con la palabra poderosa de Dios? ¿Se podrá comparar, mis hermanos? Pero ni de chiste. Ni de chiste, mis hermanos. ¿Cómo es posible que un piquete de alacrán sí me controla y la palabra de Dios no me controla? Ah, qué pregunta interesante, ¿verdad que sí? ¿Por qué a mí no produce nada, Marco? Yo quiero ser como el apóstol Pablo. ¿Por qué no produce lo que yo espero? ¿Sabes por qué no? Porque tu esperanza es otra. La palabra del Señor no actúa en ti porque esperas, ¿okay?, lo que Dios espera, tú no lo esperas. Yo sé bolas ahí. Dios espera, mis hermanos, que verdaderamente actúe, porque tiene el poder. Pero lastimosamente lo que usted y yo esperamos, ¿qué son? Contiendas, divisiones, pleitos, amarguras. Eso no es lo que Dios espera. Y eso tampoco genera la palabra del Señor. ¿Qué sucede entonces, Marco? Miren, escuchen bien, voy a dar un principio bien profundo, igual grábenselo en su corazón y escríbanlo si gustan ustedes. Miren, los anticonceptivos, la misma palabra te lo menciona, son anti, y no se puede concebir. Bueno, les ha fallado, ¿verdad que sí? Pero bueno, en su 99.9 dicen que te van a... Ok, muy bien, vamos a darle el 100%, ¿okay? Vamos a darle el 100%. Un anticonceptivo tiene el poder de que las personas no conciban, ¿ok? Escúcheme bien, ¿no? No hay niños aquí, puedo usar un idioma de adultos. ¿Cuántos saben que el sexo es un regalo maravilloso de Dios, que todos podemos disfrutar en el orden que Dios estipuló? ¿Cuántos saben eso? Maravilloso, mis hermanos, deleitoso definitivamente, ¿ok? Muy bien. En el sexo, como Dios nos regaló, ¿verdad?, el disfrutar, lógicamente, bueno, usted y yo tenemos ese regalo, ¿verdad? Sentimos tremenda satisfacción y sentimos tremendo placer, ¿ok? Miren, el anticonceptivo lleva como objetivo que no se conciba la criatura. Pero ¿saben qué? Las personas siguen anhelando el placer. Las personas siguen anhelando la satisfacción, pero no surge nada. Muchísimos cristianos hoy día vienen, se van con la satisfacción, se van con el placer, pero el anticonceptivo de su terquedad no genera nada. Así de sencillo y de profundo, mis hermanos. Porque es lógico que llegamos y wow, Señor, me diste tremenda palabra, me diste una manifestación que nunca pensé recibir de ti. Quítate el anticonceptivo para que la palabra del Señor viva y eficaz verdaderamente actúe en ti. No te vayas con la simple satisfacción y el placer. Hoy la gente se deleita, se place, se satisface, pero no quieren hijos, no quieren familia, dicen. No, yo me quedo nomás con el placer. No se quede nomás con el placer y la satisfacción.
Permita que la palabra del Señor actúe, que la palabra energía o energía produzca inmediatamente un efecto que verdaderamente le agrade a Dios. Que le agrade a Dios tu caminar, mi hermano. No se conforme. Verdaderamente, hoy le estaba yo compartiendo un principio ahí a los hermanos, ¿verdad? A los servidores, que por cierto se les manda la invitación. Necesitamos servidores verdaderamente comprometidos que les sirvan en la obra del Señor. Dios lo va a bendecir de una manera grandísima, mi hermano. Se lo digo por experiencia. Le estaba yo compartiendo. ¿Qué tuvo Pablo que no tiene usted y yo? ¿Pablo tenía 4 ojos? ¿Acaso Pablo tenía 5 corazones? ¿Acaso Pablo tenía 20 manos y 40 pies para moverse de un lado a otro? ¿Qué tenía Pablo que no tenía yo? Pablo tuvo 2 cosas que no tenemos muchísimas veces usted y yo. Número 1, entrega total, sin barreras. Y número 2, perseverancia. Eso es lo que nos falta muchísimo a usted y a mí. Yo no digo que no eres cristiano, pero nos cuesta muchísimo entregarnos de una manera total a Dios. No 3/4, Señor. 85%, Señor. 99%. Señor, hermanos, ¿qué pasó? No anulen lo que poderosamente puede actuar en usted y en mí. ¿Por qué creen que los apóstoles, mis hermanos, les apodaron los pequeños cristitos? Tenían tremendo parecido a su maestro. De hecho, la palabra discípulo significa uno que aprende de su maestro. ¿Cómo están aprendiendo del verdadero maestro? Actúen. Dejen que la palabra del Señor tome ese efecto, mis hermanos. Que la gente pueda ver que tú no tienes una religión ni una denominación, que verdaderamente tienes un Dios que actúa en ti, un Dios vivo. ¿Sí o no? Y si usted me dice, oye Marco, creo que la palabra del Señor no es suficiente, mira, el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 29 dijo lo siguiente: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Muchas veces, mis hermanos, el Señor nos quebranta y nos vamos llorando hasta la casa, hasta el hogar, y vamos meditando tal vez en el camino, porque la palabra del Señor, mis hermanos, vaya que sí perfora. Pero ¿qué sucedió en el camino? Solamente usted sabe, ¿verdad? Usted y yo sabemos. Miqueas 2, versículo 7 dice: ¿tú qué dices, casa de Jacob? ¿Acaso se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Qué cree usted? Por supuesto que hace bien. Claro que hace bien. Colosenses 1:29, Pablo dijo lo siguiente, vaya conmigo si quiere, ¿no? Lo espero. Colosenses 1:29, Pablo dijo lo siguiente, y una vez más, ¿qué tenía Pablo que no tenga yo? ¿Por qué Pablo ordenó que tratara yo a mi esposa como un vaso frágil y no puedo? ¿Pablo tenía 5 corazones? ¿Por qué Pablo ordenó que las mujeres tienen que sujetar a su esposo y no se sujetan? ¿Pablo tenía 5 corazones también? ¿Acaso Sara tenía 5 corazones que sí se sujetó a Abraham? ¿Acaso Elizabeth tenía 5 corazones que sí se sujetó a Elizabeth, su esposo Zacarías, si no estoy mal? Lucas 2. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Algo está pasando en tu vida, yo no sé qué sea. Dios te está revelando en este momento. Colosenses 1, versículo 29. ¿Vamos ahí? Sí. Muy bien, síganme con su mirada. Colosenses 1, versículo 29. Voy a leer el contexto, el 28. A quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 50% de hombres, ¿así dice? Y ahí estamos incluidos usted y yo. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa, ¿cómo actúa, mis hermanos? Poderosamente en mí. ¿Qué dice, mis hermanos? La versión Biblia al día dice lo siguiente: esa es mi tarea, esa es tu tarea,
palabra de Dios actúe. Esa es mi tarea. Y lucho para realizarla con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. ¿Acaso se sienten menor que Pablo, cristianos? ¿Qué dices tú? La Biblia dice que el Señor no hace excepción de personas y que todos somos exactamente iguales, ¿sí o no? ¿Qué hizo Pablo entonces, mis hermanos? Pablo permitió que actuara la palabra del Señor en sus vidas, en su vida, perdón. Pablo permitió que operara. Pablo permitió, como los hombres de Tesalónica, que la palabra del Señor produjera un tremendo efecto. Déjese de religión, déjese de legalismo, déjese de denominación y permita que la palabra del Señor verdaderamente haga lo que tenga que hacer en usted y en mí. Y verá qué tremendo testimonio va a dar usted, mis hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, un principio que compartía yo tal vez hace 2 semanas, yo no sé. Pablo le dijo a Timoteo ahí en segunda, vaya conmigo por favor. Necesito que usted también atesore principios porque esto le va a ayudar muchísimo. Timoteo 2, sí, la segunda carta a Timoteo 2, versículo 7. Puede ponerse también de pie si gusta. Timoteo 2, 7. Segunda epístola. 2, versículo 7. El contexto que, bueno, hemos estado escudriñando de una manera profunda para que los servidores de esta congregación comiencen a crecer como usted y yo estamos creciendo. Y dice la palabra del Señor que después el contexto habla de sufrir como soldado, trabajar como obrero. En el versículo 7, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Necesito que pongan muchísima atención. Solamente cuando usted medita en la palabra y reflexiona en ella, es cuando Dios le revela algo, ¿ok? Versículo 7, 2:7 dice lo siguiente: considera lo que te digo, Timoteo, considéralo. Y hoy también a usted le digo lo mismo. Considere lo que le digo, porque no es mi palabra, es de Dios. Sigo leyendo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Vamos ahí? Miren, el mensaje lógicamente fue a través de un ser humano, pero el mensaje era de parte de Dios para que Timoteo mismo delante de Dios reflexionara, para que Timoteo supiera meditar y supiera más que nada escoger. Por eso usted muchas veces, usted y yo no escogemos lo que Dios quiere que escojamos, mis hermanos. Por eso, ¿okay? Pablo puso a Timoteo, ¿sabes dónde, mis hermanos? Delante de la misma presencia de Dios. Y yo siempre lo he dicho, el día que usted tenga presente a Dios en medio de todos sus planes, otro gallo le va a cantar, no el que le cantó a Judas. Le va a cantar el gallo de los cornflakes. Dejemos a usted. El día que usted ponga a Dios en medio de sus pensamientos, amarás a tu Dios con todo ¿qué? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. En lo que piensas siempre tiene que estar la persona de Dios, mi hermano. Pablo pone a Timoteo delante de Dios y dice: Timoteo, no, pues lo sacudió. Pero muchas veces leemos y no consideramos. Pablo le dijo: reflexiona, medita. Tienes que aprender a escoger, Timoteo. ¿Cuántos ponemos a Dios en medio de nuestras acciones? ¿Cuántos hemos puesto a Dios antes de decidir? ¿Cuántos hacemos eso, cristianos? ¿Cuántos ponemos a Dios antes de actuar? ¿Cuántos ponemos delante de Dios antes de reaccionar? ¿Ya vio? ¿Ya vio dónde está el problema? Si eso lo hacemos, Dios nos aclarará todo y sabremos reaccionar, sabremos escoger y sabremos actuar. Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso, ¿estamos ahí? Si
si saben a quién se refiere, ¿verdad? Yo no sé si su Biblia tenga una letra en mayúscula. ¿Estamos ahí? Cuando dice a aquel, la Reina Valera. Tal vez otras traducciones no tengan la letra mayúscula donde dice a aquel, pero a lo mejor tenga ya otra definición, yo no sé. Pero la Reina Valera dice a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. ¿Vamos ahí? Muchísimo más abundante de lo que pedimos o entendemos, ¿ya ven? Según el poder que actúa en nosotros. Dejen que la palabra germine, cristianos. Hay que hacer a un lado el anticonceptivo espiritual. Dejen que la palabra de Dios germine, que nazca. Yo quiero orar por usted, por cierto. Antes de cerrar, ¿verdad?, este servicio, yo quiero orar por usted. Cierre sus ojitos si así lo desea. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, mi Señor, te ruego, Padre Santo y Soberano, que tú mires el corazón de todos y cada uno, porque ciertamente lo miras, y que mires cuál sea su anhelo, mi Dios. Señor, ciertamente tu palabra se recibe, pero, mi Dios, muchas veces en nuestro caminar llegan las cosas del mundo, llegan los placeres de la vida, llegan los afanes de la vida, mi Dios, y la ahogan, y se hace infructuosa tu palabra, mi Dios. Te pido en nombre de Cristo Jesús, poderoso Rey, que la palabra que mi hermano, mi hermana haya recibido, tu iglesia, Señor, la atesore y la guarde, mi Dios, y que tenga ese poder sobrenatural, que produzca inmediatamente ese efecto, mi Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es viva, mi Dios, y produce lo que esperas. Queremos producir lo que tú esperas, mi Dios. No queremos producir lo que nosotros esperamos, mi Dios. Que la carne no produzca en nosotros, mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu ha puesto en nosotros una ley sobrenatural y está aún sobre mi carne, y la anula siempre y cuando yo le permita, mi Dios. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos a que la palabra actúe verdaderamente en ellos y podamos ser verdaderamente representantes dignos, Señor. Que seamos esos heraldos dignos de ser llamados representantes tuyos, mi Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por permitir que mis hermanos sigan creciendo en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores tú buscas, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Ayuda a que tu iglesia siga creciendo, Señor. Prepara nuestros corazones. Vienes pronto, Señor. Sabemos que vienes pronto, mi Dios. Las señales están dando. Bienaventurado a todo que cuando Él venga así le halle, haciendo lo que Él espera. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra siga actuando en nosotros, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra. Te damos la alabanza, te damos el poder. Y recibe un fuerte aplauso de parte de tu iglesia. Aplauso fuerte, mi Dios. Para ti, mi Dios. Porque solamente tú, Señor, damos el poder como el poder de tu perfecta voluntad, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la adoración en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Denle un saludo ahí a su hermano que tiene a un ladito. Dios los bendiga y bueno, tenemos una cita el jueves.